también sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho es una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes este mundo entregados al lujo y el placer, engordando como reses para el día de la matanza.
Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Aunque sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido en este día. Todo es gracia y bendición de parte de Dios, sin ningún merecimiento de nuestra parte. Hoy estamos celebrando el domingo, Día del Señor resucitado. La iglesia en usted está presente, alabando y bendiciendo al Señor por todo lo que el Señor nos permite y por toda la experiencia que hemos tenido en las escuelas. Hemos escuchado el libro de los Números, que el acontecimiento que ahí se narra tiene mucho parecido con la primera parte del Evangelio de San Marcos. Y entonces es la bendición que Moisés hace debía ser a 72 ancianos para que profetizaran, y le pasó el Espíritu de Dios. Pero resulta que en el momento que Moisés hace el rito, 2 se quedaron en el campamento, no asistieron al rito de transmitir el Espíritu Santo para que fueran a profetizar. Le dice aquí unos nombres, Eldad y Medad, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Que el Espíritu se reparte en todos y todos salen a profetizar, incluyendo a estos 2. Llega un muchacho, va y le dice a Josué que habían 2 de los ancianos que se quedaron en el campamento y que estaban profetizando. Josué le sugiere a Moisés que prohíbeselo. Bueno, pues estuvieron en el rito. Y entonces Moisés le responde: voy a tener yo celo de ellos. Ojalá que todo el mundo profetice.
ojalá que todo el mundo tenga el Espíritu para que profetice. De manera pues que eso es lo que nosotros tenemos que discernir en nuestra vida, descubrir que el Espíritu de Dios en otros y ayudar a otros para que también vivan como cristianos y vivan según las inspiraciones de Dios. Aunque no sean de nuestra religión, de nuestra fe, aunque no pertenezcan a nuestra congregación, a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, ojalá que todo el mundo se prestara a hacer el bien, porque es con mucho lo mejor de San Pablo, ¿okay? Aunque San Pablo lo dice en otro contexto. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que todos estamos llamados, independientemente de la fe que profesamos, a hacer el bien, a impartir el bien y a procurar que el bien se canalice entre tantas personas que también necesitan de Dios. Es necesaria la profetización, es necesaria la caridad, es necesario el bien para otros, el servicio para otros. Y todos estamos llamados, independientemente de los que profesamos. Si profesamos la fe católica es mucho mejor, por supuesto. Pero aquí Moisés dio una enseñanza a Josué y a este muchacho con respecto a estos dos ancianos que no habían estado en el campamento y en el rito de la transmisión del Espíritu Santo. En la primera parte del Evangelio de San Marcos es continuación del Evangelio de la semana pasada. Recuerden pues que un niño estaba allí sentado. Digamos preguntado, pero ¿qué hace un niño cerca de una reunión de adultos, verdad? Y lo que pasa es que el niño era el mandadero, el niño era el que lo mandaban a hacer todo, no tenía ningún derecho, según los judíos. Y ese niño estaba para eso. A lo mejor a esto se les antoja comprar algo y me mandan a mí. Entonces, Cristo lo toma al niño, lo pone en el medio centro de la reunión y le dice: el que no acepte el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Dice Jesucristo. En ese momento que Cristo está diciendo, todos los cristianos tienen que ponerse al servicio de Dios para los demás. Todo cristiano está llamado a servir, a darse, a entregarse. ¿Okay? No solamente está incluidos los niños, no solamente es exclusión de los niños, es para todos. Por eso Cristo los pone en el medio. Y cuando Cristo está diciendo eso, Juan lo interrumpe: Señor, hemos visto a dos que estaban expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido a uno, porque no es de los nuestros, dice Juan, se lo prohibimos. Entonces Jesucristo le responde igual, casi parecido a Moisés: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y si no se lo prohíben, pues están haciendo una obra buena, o para que todo el mundo también pueda expulsar demonios, que todo el mundo pueda ponerse al servicio de los demás. Si esa es la idea, esa es la idea nuestra, eso es lo que Dios quiere, porque todo el mundo camine en los senderos del Señor. Y estos dos estaban haciendo algo en nombre de Cristo. Ya Cristo era conocido y era, de alguna manera, ya su fama se había extendido. Y resulta, porque eso también era una costumbre que existía en el pueblo judío. Había personas que se llamaban curanderos, y ellos, para ganar prestigio y fama, ellos hacían las curaciones en nombre de un personaje importante de la religión judía, para consolidar su fama entre los judíos. Y entonces tenemos la referencia histórica de Flavio Josefo, que era un historiador romano, que dice que había un curandero en Jerusalén llamado Eleazar, que curaba en nombre de Salomón. ¿Ya? Y la gente de Salomón, los judíos conocían a Salomón. Esta persona que está curando en nombre de Cristo, es decir, que ya conocía a Cristo y estaba haciendo una obra semejante a la de Cristo Jesús.
de expulsar demonios. Están haciendo el nombre de Cristo. Por eso Cristo la bala y le dice a Juan, no se los prohíbas, porque no está contra nosotros, está a favor nuestro. O sea, lejos de una persona que tenga esta convicción de curar y expulsar demonios en mi nombre, que vaya a estar en contra de Cristo Jesús. Nosotros los cristianos hacemos las cosas en nombre de Cristo, a favor de Cristo, porque contamos con el Espíritu de Cristo Jesús. Lo mismo que acontece en Moisés, acontece en la persona de Jesucristo. Santiago, por ejemplo, la carta de Santiago, no es que Santiago es una denuncia que hace contra los ricos, pero no es que Santiago está en contra de la riqueza ni de las personas que son ricas, sino que han usado esos bienes materiales para explotar, para extorsionar, para hacer injusticia contra las personas que están a su cargo en el trabajo. No son justos. Y eso es lo que dice, le denuncia Santiago, porque ustedes han tomado la riqueza para vivir de los placeres y de los egoísmos. Le dice Santiago. Y en ese particular también que estamos aquí nosotros, porque podemos tener pocas cosas, pero a veces no las usamos para el servicio y el bien de los demás. O sea, llenamos de egoísmo. Eso es lo que le pasa a los ricos, que no se dan cuenta que ellos tienen posibilidades para ayudar a otros, especialmente con aquellos que están al servicio de ellos a través del trabajo remunerado, que deben poner en práctica su riqueza a favor de la justicia. Uno no puede valerse de lo que tiene, sea mucho o poco, para acarrear injusticia hacia otros, sino más bien para ponerse al servicio de nosotros. Eso es lo que debemos nosotros, de verdad, con mucho o poco, siempre al servicio de Dios, en favor de los otros. Y finalmente, pues, la otra parte del Evangelio de San Marcos, dice Jesucristo, hay unos dichos acá de Jesucristo: todo aquel que le dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que es de Cristo, no se quedará siempre con pesa. Dar un vaso de agua es muy común, ¿ok? Pero dar un vaso de agua sabiendo que esa persona es de Cristo, ¿qué quiere decir? Que tiene que darse a conocer a esa persona como de Cristo, ¿verdad? La gente tiene que saber, bueno, hace la obra de Cristo, es un cristiano coherente, un cristiano de obras sólidas. Dar un vaso de agua con ese pensamiento, con esa motivación, quiere decir que esa persona a quien se le da el vaso de agua manifiesta que es cristiano, manifiesta que está en las obras de Dios. Tiene otro sentido. Es como una persona que está en el desierto y le da un vaso de agua. Es algo significativo. No es lo mismo que nos dé un vaso de agua acá, que estamos en aire acondicionado, ¿ok? Que quizás no lo necesitamos, que dan un vaso de agua porque son de Cristo, porque están realizando la obra de Cristo. O sea, esa persona está reconociendo a Cristo en ese a quien se le da un vaso de agua. Esa es la primera enseñanza de Jesús que hace Jesucristo. Después dice, es ocasión de pecado para esta gente sencilla, más le valdría que pusiera una rueda de molino de piedra en el cuello y lo lanzara en el mar. ¿Qué sucede con esto? No se refiere a los niños, se refiere a los pequeños en la fe. O sea, evitar el escándalo, evitar dar mal testimonio para los otros. Personas que están comenzando en el proceso de la fe, en el camino de la fe. Y hay personas que están en los caminos de Dios y escandalizan por sus acciones, escandalizan por su manera de actuar, por su manera de tratar a los demás. Hay personas que la forma de vivir, la forma de actuar, de hablar, hasta los gestos, escandalizan a otros que están comenzando en la fe, o son piedras, tropiezos, obstáculos para que no conozca a Cristo y se conviertan. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesucristo. Cuidado con los pequeños en la fe y los escandalizan, o con una acción inmoral, ¿ok? Con una acción indebida. Hay que cuidar esos detalles, porque Jesús dice, es preferible que pongan una
rueda de molino de piedra. Imagínate ustedes que se haga una rueda de molino y que lo lancen a mar, nunca van a salir de ahí. A la que se le pudra la cuerda y se suelte los huesos, el esqueleto y se aflora. Luego después dice tres cosas. Si tu mano te ocasiona el pecado, córtate. Si tu pie ocasiona el pecado, córtate. Tu ojo ocasiona el pecado, saca. Es preferible entrar manco, cojo y tuerto a la vida eterna que ser condenado por tus dos pies y los manos y los ojos. Donde y ser arrojado a la gena, que es la palabra hebrea, que con tus dos eres condenado, ¿verdad? Al fuego que no se extingue. Bueno, humano son las obras. Son las obras. No tenemos que procurar quitarnos aquellas obras que no nos permiten actuar en favor del otro, reivindicar la vida del otro. Nosotros podemos abrazar, podemos bendecir con las manos, nosotros podemos acoger con las manos, pero también podemos rechazar a otro con las manos. Tener actitudes de desprecio y de rechazo para otras personas con nuestras propias manos. Son las obras que hacemos nosotros, se está refiriendo, porque no hay que tomar este evangelio de manera literal, ¿ok? Y Dios quiera que usted lo tome literalmente. Entonces, lo otro, los pies son las andanzas nuestras. ¿Por dónde andas? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuáles son tus andanzas? ¿Están en los caminos del Señor o estás desviándote de los caminos del Señor para que enderezca tu camino a los senderos del Señor, a los senderos de la fe? ¿Por dónde andan tus pies? Se desvían las andanzas de nosotros. Si están desviadas, en nombre de Dios, cortar todas esas cosas. Si lo que hay que quitarlo para mantener los caminos del Señor. Los ojos son los deseos. Los deseos. ¿Qué deseas tú para tu persona? ¿Tienes deseos acoplados con los deseos del Señor? ¿Comulga perfectamente con lo que Cristo nos ha propuesto en su evangelio? ¿Con tu pensamiento y lo que tú deseas para ti no están de acuerdo, tus planes no están de acuerdo con el Señor? Arranque estas cosas y lánzalas. No desperdicie tu vida. No desperdicie tu vida en obras que no son las de Dios, en pasos que no son los de Cristo y en cosas que deseamos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué dice para no ser arrojado en la gena, en el lugar del fuego que los apaga? La gena en Jerusalén hay un lugar que es como un valle, una confluencia de la montañita esa de Jerusalén que se llama la Gena. Ahí, por ejemplo, cerca los que curtían las telas, los cueros, tiraban ahí los desperdicios, tiraban allí. Porque era como un basurero, pues, y eso tenía un olor putrefacto. Y eso agarraba fuego y no se apagaba nunca. Además del olor, siempre estaba. Entonces es allí donde los desperdicios del pueblo de Israel los lanzaban allí. Y cuando Cristo dice, para que no sea lanzado a la gena, no está hablando del infierno, sino no desperdicie tu vida como los desperdicios que tiran en la gena. Porque hay un fuego que no se extingue, que es el fuego del remordimiento de nosotros que nunca se va a acabar cuando no hacemos las cosas según Dios. No desperdiciar nuestra vida como aquellos que desperdician las cosas del pueblo y lo tiran en ese lugar. Esto es lo que el Señor nos está enseñando en este día a través de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, ánimo. Nuestra vida en Cristo es productiva. Nuestra vida en Cristo es un don, es un regalo, pero también es una tarea. Pero nosotros buscar con ahínco las cosas que son de Dios para parecer y configurarnos cada día más a Cristo. Ánimo. Amén. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vencer todos aquellos obstáculos que tenemos en la vida para parecernos y ser semejantes a Dios. Amén. Creo en Dios. Amén.